Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad, a todos los hermanos y hermanas, amigos en general, que día a día nos acompañan y Dios hace posible en concedernos el tiempo necesario para que podamos nosotros beneficiarnos con el alimento para la vida espiritual. Estamos estudiando esta serie de estudios de justificación por la fe. El último mensaje de misericordia que Dios ha provisto para este mundo es un mensaje de salvación, es un mensaje de liberación del pecado, es un mensaje que nos lleva a comprender plenamente el plan de salvación en el nuevo pacto. Estamos estudiando este mensaje de salvación a la luz del santuario y sus servicios. En el santuario podemos encontrar la mina que necesitamos para este tiempo, porque realmente el santuario estaba hecho de oro puro, con materiales muy preciados, y lo cual representa pues el amor y la fe que necesitamos en este tiempo. Estamos en el estudio número 174 de esta serie de El justo vivirá por la fe. Estamos ya casi por terminar este estudio, el hombre un santuario viviente en el plan de salvación. Estamos ya en el lugar santísimo del santuario y hemos estudiado ya acerca de la ley de Dios en el arca del pacto, de la presencia de Dios encima del arca del pacto en el propiciatorio. Ahora vamos a estudiar al lado del arca, encima del arca, al lado de la ley estaba pues la vara de Aarón y el maná que el pueblo de Israel recibió de gracia durante 40 años. ¿Qué lecciones podemos aprender todavía de estos dos enseres que Dios, como recuerdo, hizo guardar en el santuario a Moisés? Realmente necesitamos nosotros en este tiempo reconocer nuestra condición humana, pecaminosa, así como el apóstol Pablo llegó a comprender de que el ser humano en su vida carnal, con una mente del yo, con un corazón egoísta, no puede aprender a obedecer a Dios, no puede cambiar en aprender a cumplir las cosas de Dios, imposible. Por eso Pablo dijo, el bien que quiero hacer, no puedo hacerlo, siempre hago el mal, porque el pecado que mora en mí, ese pecado que mora en nosotros, que está en nuestro corazón, ese es el yo, el ego, el amor egoísta, la mente del yo. El ser humano se ocupa en sí mismo, todo gira en torno de uno mismo, y nada para Dios y nada para los prójimos. Esa es la vida del ser humano carnal. Así con esa vida no podemos ser cristianos, no podemos recibir la salvación. La salvación se recibe reconociendo nuestra pecaminosidad. Por eso Pablo dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Dice. Y cuando entendió el evangelio de salvación, entonces exclamó, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. El hombre natural, el hombre carnal, ya no debe vivir para el mundo, para el pecado, para esta vida, sino que debe morir, debemos morir, estar como muertos para el mundo, para todo lo que Dios no ha creado, y nacer a vida nueva. Ahora sí, podremos ser santuarios vivientes, podemos tener el arca del pacto con la ley original del amor escrito por el Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser entero, aún en nuestras células, en nuestro ADN. Ese es el propósito de Dios, grabar los patrones de la vida, los patrones de la ley que nos puedan llevar a una vida de obediencia perfecta en Cristo. Ese es el objetivo de este estudio y lo cual estamos aprendiendo.
para que ahora vivamos, dice, con la presencia de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente, y nuestra vida sea una vida poderosa, así como la vida de Jesús en este mundo, así como la vida de los apóstoles. O Lutero también llegó a comprender: el justo vivirá por la fe. Pero nosotros nos ha tocado vivir en este tiempo muy especial, en un tiempo en que aún la ley escrita de la ley de Dios está siendo invalidada. Los religiosos no hemos comprendido y por lo tanto no tenemos la ley en el corazón. Por eso el salmista David en Salmos 119 y 126 exclamó: es tiempo de actuar, oh Señor, porque han invalidado tu ley. En el mundo está invalidado la ley de Dios. También el profeso cristiano, los religiosos han invalidado la ley en el corazón. No tienen la ley en el corazón, en la mente, escrita por el Espíritu Santo. Solo tenemos la ley en la letra, la ley en la Biblia, o tenemos la ley como conocimiento en la mente nada más, lo cual no puede liberarnos del pecado, porque la ley no salva. La ley solamente nos hace conocer el pecado y nos lleva a Cristo. Entonces vivimos en un tiempo muy especial, donde necesitamos actuar. Pero nosotros no vamos a poder actuar. Cristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Necesitamos a Cristo. Entonces leamos en Revista Heraldo del 18 de diciembre de 1888. ¿Qué dijo el Señor en ese tiempo, cuando este mensaje de la justificación por la fe a la luz del santuario fue rechazado? Dijo así: vendrá el tiempo cuando la ley de Dios, en un sentido especial, será invalidada en este país. Los Estados Unidos, los gobernantes de esta nación, mediante acuerdos legislativos, pondrán en vigencia la ley dominical, y entonces los hijos de Dios estarán en gran peligro. Cuando esta nación, mediante sus asambleas legislativas, promulguen leyes que arrojen las conciencias de los hombres en lo que tiene que ver con sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y haciendo uso de un poder opresor en contra de los que guarden el séptimo día, la ley de Dios habrá sido invalidada en este país. Cuando la tierra que el Señor proveyó como asilo para sus hijos, a fin de que pudieran adorarlo de acuerdo con los dictados de su conciencia, la tierra sobre la cual durante largos años ha estado extendido el escudo de la omnipotencia, la tierra que Dios ha favorecido haciéndola depositaria de la pura religión de Cristo. Nos está hablando de Norteamérica, de Estados Unidos. Cuando esta tierra, dice, por medio de los legisladores, afure de los principios del protestantismo y ceda el paso a la apostasía romana para que pisotee la ley de Dios, entonces se manifestará la obra final del hombre de pecado, mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo. Darán vida y vigor a la corrompida fe romana, viviendo su tiranía y opresión de las conciencias. Entonces habrá llegado el momento que Dios actuará poderosamente para vindicar su verdad. Dice el profeta en Apocalipsis 18, 1 al 5. Cuando llegan sus pecados hasta el cielo, cuando la ley de Dios sea finalmente invalidada por medio de la legislación, entonces la crisis del pueblo de Dios se proporciona a la oportunidad de mostrar quién es el gobernante del cielo y la tierra. Mientras un poder satánico está conmoviendo los elementos desde abajo, Dios envía luz, poder a su pueblo para que el mensaje de la verdad pueda ser proclamado al mundo. Y allí es cuando se cumple Apocalipsis capítulo 18, que dice:
Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó a voz potente diciendo: ha caído Babilonia. Estamos ya acercándonos a ese tiempo. Durante años y años, durante décadas y siglos, se ha proclamado que va a llegar la crisis final. Va a llegar el tiempo en que sea invalidado la ley, el tiempo de las leyes dominicales, el tiempo de persecución, el tiempo de la lluvia tardía, el fuerte pregón. Hemos proclamado ese mensaje. Todos los adventistas, los protestantes, todos proclamaron. Pero nunca llegaba ese tiempo. Pero ahora sí, como nunca antes, en el presente año 2020, se avisoró ya ese tiempo del fin, el fin del fin. Porque en este año se han mostrado pues las últimas señales que indican que este mundo va a terminar. Las últimas señales que nos dan se han demostrado ya en el cumplimiento, en la práctica. Una cosa es predicar una profecía que se va a cumplir, pero otra cosa es haber visto con nuestros ojos, y ahora podemos predicar esta profecía de las pestes, de las pandemias. Es el comienzo de las pestes y de todas las enfermedades incurables que vendrán, enfermedades que no conocíamos. Este mundo sufrirá las consecuencias de las dolencias de las enfermedades. Llegará a ser todo el mundo un hospital. Nos acercamos a ese tiempo porque ya se ha mostrado esa señal. Y ahora están continuando las otras señales. Los poderes de este mundo también se han mostrado en este año. Y han practicado, han probado, han hecho un simulacro de que, unidos los poderes de este mundo con los poderes civiles, pueden manejar al mundo entero, a la población. Pueden privarnos de la libertad. Con la ley de cuarentena nos ha encerrado en nuestras casas. No es necesario en este tiempo que nos lleven a la cárcel como llevaron a los apóstoles. Fácilmente han decretado una ley mundial en todos los países de que ningún ser humano, ningún personaje, ninguna familia, aún peor los niños, los ancianos, no deben salir de sus hogares. Nos han privado la libertad, nos han encarcelado en nuestras viviendas. Estas son señales indicadoras de que Satanás está trabajando, dice, detrás de todo esto. Y los poderes de este mundo, tanto los poderes religiosos, tanto los poderes que manejan la economía y los gobiernos civiles, están actuando sin darse cuenta a dónde van a ir. No solo están creando un ambiente de destrucción, de ruina económica y de enfermar a la población con el miedo, enfermedades mentales. La profecía nos dice de que en los últimos días, de cada 10 enfermos, dice 8 o 9 serán enfermos mentales. Hoy es cuando, hoy es el día de oportunidad que los fieles siervos de Dios, los que realmente hemos comprendido y hemos aceptado por fe este mensaje de justificación por la fe, que da lugar a una vida nueva para nacer con la ley de Dios en el corazón, con el carácter de Cristo, con la imagen de Cristo. Hoy es cuando el pueblo de Dios, un pueblo de real sacerdotes, santuarios vivientes, necesitan salir al mundo con el poder de Dios, porque el mundo está esperando. La obra ministerial, dice, pronto terminará, y yo creo que ya está terminando. Ya los predicadores no van a poder actuar, así como en este año, en la pandemia, en la cuarentena, nadie ha podido abrir las iglesias, nadie ha podido
predicar a congregaciones. Nadie ha podido visitar a los enfermos. La obra ministerial está ya terminando, son los inicios. Y solamente dice la obra médico-misionera quedará y terminará el fuerte pregón. O sea, el ejemplo que Cristo nos dejó. ¿Qué ejemplo Cristo nos dejó? San Mateo 4:23. Era la obra médico-misionera. Predicar y enseñar un 20-30%. Esa era la obra de Jesús. Y un 80%, la mayor parte de su tiempo, Jesús dedicaba a la atención a los enfermos, a curar a los enfermos, a hacer los milagros. Y ese mismo mensaje dejó a los discípulos, y los discípulos también, igual, se dedicaron a atender a los enfermos, sanar enfermos con el poder de Dios por gracia, la mayor parte de su tiempo, y la menor parte de la predicación y a la enseñanza. Eso se llama obra médico-misionera. Y para que nosotros podamos llegar a ser médicos misioneros, debemos nacer a vida nueva, ser justificados, y el Espíritu Santo nos debe llevar a los puestos de avanzada en el campo, donde es la escuela de Cristo. La naturaleza es el hospital de Dios, es la farmacia de Dios, el laboratorio de Dios. Estudiar en el campo cada planta, cada animal, cada cosa que existe en el campo. Y el Espíritu Santo nos quiere preparar, Dios nos quiere preparar realmente, para luego, de dos en dos, de grupos en grupos, llevarnos el Espíritu Santo al mundo, dice, para poder llevar este evangelio de salvación. Los enfermos son enfermos mentales, necesitan conocer su condición pecaminosa, necesitamos llevarles esa ley de amor, la ley original a Cristo. Ellos necesitan el remedio, necesitamos llevarles a Cristo. Cristo puede sanarles de la enfermedad mental, dándoles vida espiritual y salvación. Y así ellos serán luego sanados también físicamente. El mundo necesita escuchar el evangelio verdadero, un evangelio con poder. Estamos llegando a ese tiempo. Pero en ese tiempo, dice, la ley de Dios será invalidado. Y muy pronto los acontecimientos irán sucediéndose, irán produciéndose una sobre otra. Los acontecimientos finales serán rápidos. En cualquier momento ha de darse la ley nacional dominical en Estados Unidos. Y muy pronto vendrá la ruina nacional en Estados Unidos, la ruina económica. Y todo eso se propagará por todo el mundo. Nosotros necesitamos despertar, aceptar la salvación, tener la salvación, vivir la vida de Cristo, tener el poder de la gracia de Dios, tener en el corazón morando la presencia de Dios. Es fácil. Es solamente reconocer nuestra condición como el apóstol Pablo y ponernos en las manos de Dios. Estar dispuestos a dejar todas las cosas de este mundo, aún la vida en las ciudades. Entonces nuestra vida, dice, nacerá, nuestra luz nacerá como el alba. Tendremos paz, gozo, alegría, felicidad, amor. En un mundo en ruinas, en un mundo en violencia, en un mundo donde los fenómenos naturales están ya en acción, pero los hijos de Dios estarán, dice, felices, resguardados por Dios. Ahora sí, la promesa de Dios se cumplirá. Caerán a tu lado 1000, 10,000, pero a ti no te caerá. Pero si seguimos siendo hombres carnales, con mente carnal, corazón egoísta, viviendo donde vivimos, trabajando para el mundo, esas promesas nunca se van a cumplir para nosotros. Hoy necesitamos hacer un cambio de vida. Necesitamos girar nuestra vida hacia el cielo, porque estamos avanzando hacia el mundo.
un giro de 180 grados y aceptar a Cristo. Ahora sí, entonces, podremos ser parte de los sellados, parte de los salvados de este último tiempo. En el libro de Apocalipsis 7:14 encontramos la siguiente declaración, y Apocalipsis 12:11 dice así: yo respondí, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de gran tribulación, y han lavado su ropa, y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ellos lo han vencido por la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron su propia vida, aún hasta la muerte. La profecía, la palabra de Dios no falla. Nosotros podemos saber nuestro futuro, el futuro del pueblo de Dios, el futuro del mensaje. En la Edad Media, los mártires dieron su vida, porque dice el cuerno pequeño, aquel poder papal, dice que los persiguió y los venció. Pero ahora en este tiempo del fin dice no podrá vencer al pueblo de Dios. El pueblo de Dios por la sangre del Cordero lo vencerá a todos los poderes de este mundo. Proclamará el Evangelio con poder. No hay fracaso para Cristo. Dios es un Dios poderoso. Dios prometió ingresar al pueblo de Israel a Canaán terrenal con su poder, derrotando a los poderes de ese mundo de entonces. Hoy también Cristo es el capitán. Necesitamos aceptar al capitán en nuestra vida para que Él pueda dirigir la batalla contra el mal. Entonces seremos más que vencedores al mundo, al pecado que está en nosotros, al yo y al originador del pecado también. Este mensaje es el que nos debe animar a estar dispuestos a darle el valor correspondiente. Ese poder que vencerá a todo obstáculo en este tiempo, a toda oposición, a toda enfermedad, a todos los males de este mundo. Ya en estos días se está desatando los huracanes, las inundaciones. En Honduras, en Centroamérica, está manifestándose estas señales. El mundo está envejecido como una ropa de vestir. El mundo se va a desmoronar. Necesitamos urgente a Cristo en nosotros. Ese poder es tener a Cristo en nuestro corazón. Necesitamos los ángeles de Dios que pueden sacarnos de la ciudad como a Lot. Los ángeles están representados en el santuario con los querubines. Ya hemos estudiado ya gran parte, pero ahora veamos a esos dos querubines que estaban resguardando el arca del pacto, la ley de Dios, la vara de Aarón y el vaso de maná eran resguardados por querubines. ¿Qué significa esto? Dice así: la tapa o cubierta del arca sagrada se llamaba propiciatorio. Sabemos que estaba, dice, hecha de una sola pieza de oro, uno en cada extremo. Un ala de cada ángel se extendía hacia arriba, mientras la otra permanecía plegada sobre el cuerpo. Es impresionante ver esta situación de la visión de Ezequiel mencionada en el capítulo 1 del libro de Ezequiel. La posición de los querubines, con la cara vuelta el uno hacia el otro, mirando reverentemente hacia abajo sobre el arca, representaba la reverencia y humildad con la cual la hueste celestial, angelical, mira la ley de Dios
y sus intereses en el plan de salvación. La ley de Dios es una ley que tiene el poder de Dios, porque es la transcripción, la copia del carácter de Dios. Representa a Dios. Nosotros necesitamos esa ley en nuestro corazón. No necesitamos quedarnos con la ley escrita de los 10 mandamientos, con el cual el pueblo de Israel en su incredulidad se quedaron según el antiguo pacto y fracasaron. Por eso Pablo en Romanos capítulo 10 dice, el pueblo de Israel que iba tras una ley de justicia no alcanzó justicia, se perdieron. La ley de Dios hay que respetarlo, hay que reverenciarlo. La ley de Dios es santo, puro. Y solamente dice hombres santos, hombres justos pueden obedecer. Un pecador no puede obedecer. Por eso Dios adaptó su ley en 10 mandamientos para pecadores. Pero no para que obedezcan los pecadores, porque un pecador no puede obedecer una ley santa de Dios. Allí es donde el mundo religioso se ha equivocado, porque el mundo religioso enseña a obedecer la ley de los 10 mandamientos, así tal como es el ser humano pecador. Quizás solo pidiendo ayuda de Dios. A Dios no lo podemos convertir en nuestro ayudante. En el plan de salvación, Cristo tiene que ser el capitán, el maestro, el arquitecto, el que dirige nuestra vida. Y nosotros, como Pablo dice, vamos a ser siervos, coadjutores, vamos a ser ayudantes de Dios. Entonces necesitamos comprender, estudiar nuevamente el Antiguo Testamento, la Torá, la ley de Dios. Dios dio en el Sinaí con el único propósito, dice, de mostrar al pecador su pecado, su pecaminosidad, como un espejo. Y luego dice, señalarle a Cristo, el que puede lavarle, limpiarle con su sangre, el que puede darle gracia, poder del Espíritu Santo y escribir esa ley en el corazón para que el hombre sea obediente. Pero los seres humanos han enseñado de que una vez dado el Evangelio, el mensaje al pecador, le dicen tienen que guardar sábado, tienen que obedecer la ley. Ese es el Evangelio pervertido del cual habla el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, del 1 al 10. Nosotros necesitamos el verdadero Evangelio. El verdadero Evangelio es reconocer que la ley de Dios es santo. Primero necesitamos ser santos, nacer como santo, como justo, como bueno, engendrado por el Espíritu Santo. Ahora sí, entonces, podremos nosotros aprender de los querubines. Estos querubines que cubrían el arca simplemente era una representación de la misión de los ángeles cubridores que hay en el santuario celestial. Así como vimos en la visión del profeta Ezequiel, también la sierva del Señor pudo contemplar las mismas escenas en este impresionante relato de lo que sucede en el cielo, de los cuales ni siquiera podemos imaginarnos. Veamos, Habacuc 2:20. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Toda la tierra debe callar, debe estar en silencio, porque somos seres humanos pecadores. Necesitamos el milagro del nuevo nacimiento, de la nueva creación. En el libro Dios nos cuida, página 228, dice la hermana Elena White, que vio en visiones: vi un trono y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosura, su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz,
Pregunté a Jesús si su padre tenía forma como él. Dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla porque dijo, si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir. Vi al Padre levantarse del trono, y en un carro de llama entró en el lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. Después de eso, un carro de nubes, cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, al pie delante del Padre. Dios nos cuida, página 228. Sigue diciendo, 2 hermosos querubines estaban de pie en cada extremo del arca con las alas desplegadas sobre ella, y tocándose una con la otra, por encima de la cabeza de Jesús, de pie ante el propiciatorio. Estaban los querubines cara a cara, pero mirando hacia el arca, en representación de toda la hueste angélica que contemplaba con interés la ley de Dios. Entre los querubines había un incensario de oro, y cuando las oraciones de los santos ofrecidas con fe subían a Jesús, y él las presentaba a su Padre, una nube fragante subía del incensario a manera de humo de bellísimos colores. Encima del sitio donde estaba Jesús ante el arca, había una brillantísima gloria que no pude mirar. Parecía el trono de Dios. Así, a la hermana Juárez Dios le mostró en visiones cómo en el santuario celestial, en el lugar santísimo, Jesús intercede delante de su Padre Dios por los pecadores arrepentidos. Aquí no dice pecadores arrepentidos, pero son pecadores arrepentidos. Dice, cuando las oraciones de los santos ofrecidas con fe, Jesús ahora dice, presentaba esas oraciones y con el incienso de su justicia lo mezclaba para ser aceptado. Nos preguntamos en esta oportunidad entonces, necesitamos aprender esta luz. Esta luz vale mucho como el oro. Jesús escucha y presenta las oraciones no de los pecadores, sino aquí dice de los santos, oraciones de los santos ofrecidas con fe. Por eso es que necesitamos justificación por la fe. Estamos ya estudiando ya sobre este tema mucho tiempo aún, todavía no hemos llegado al mensaje de justificación por la fe que se presentó en 1888 por los pastores Iones y Wagner. Hasta aquí solamente estamos estudiando cómo lo presenta la Biblia y cómo la hermana Elena Juárez lo presentó, el mensaje de la justificación por la fe en los libros del Espíritu de Profecía. Estamos poniendo las bases, el fundamento, para que luego cuando ya dentro de poco ingresemos a estudiar cómo es que predicaron Iones y Wagner, por qué fue rechazado, por qué no fue aceptado, para que comparemos si es exactamente lo mismo o no, o va a haber variación. Pero de antemano necesitamos tener una base firme en la Biblia y en los libros del Espíritu de Profecía, para que tengamos la plena seguridad de que nosotros necesitamos este mensaje en este tiempo. Solo por medio de la justificación por la fe podemos nacer a vida nueva como santos, como justos, como rectos y como limpios y puros con el amor y la ley de Dios en el corazón. Ahora sí tendremos, dice, la conexión con el cielo, la conexión con Cristo, para que nuestras oraciones lleguen. Pero si no hemos nacido a vida nueva, seguimos
viviendo la vida religiosa en vida carnal, en vida humana, mente carnal, egoísta, no tenemos comunicación con el cielo. Nuestras oraciones, dicen, no pasan el techo, porque no hay conexión. Es como tener internet, pero no tenemos conexión a internet. Es como tener celular, pero no tenemos línea abierta. Tenemos un celular sin crédito, sin línea. No podemos comunicarnos. Es igual. Un cristiano tiene que tener comunicación, tiene que estar injertado, unido a Cristo, permanecer en Cristo, dice. Eso es la vida verdadera cristiana en Cristo, y viviremos la vida de los discípulos. El cristiano nace, dice, en el reino de Dios como misionero activo. Primeros Escritos, página 251, dice: cuando el incienso ascendía al Padre, la excelsa gloria bajaba del trono hasta Jesús, y de él se derramaba sobre aquellos cuyas plegarias habían subido como suave incienso. La luz se derramaba sobre Jesús, y en copiosa abundancia, y cubría el propiciatorio, mientras que la estela de gloria llenaba el templo. No pude resistir mucho tiempo el bellísimo fulgor. Ninguna lengua acertaría a describirlo. Quedé abrumada y me desvié de la majestad y gloria del espectáculo. En el cielo todo es santidad, todo es justicia, todo es pureza, limpieza, rectitud. Y solamente la presencia de Dios puede morar, como hemos leído ya anteriormente en los estudios. El Espíritu de Dios puede morar en un corazón limpio, puro, donde no hay malos deseos, malas intenciones, ni amor egoísta. Allí mora el Espíritu Santo. No puede convivir con un corazón egoísta, con un corazón pecaminoso. Por eso Pablo dice: cada día muero, cada día tengo que morir a las malas costumbres, malos hábitos, malos deseos. Y solo el Espíritu Santo puede tenerlo alejado, puede ponerle freno, puede subyugarlo para que no actúe todo lo malo que hay en el hombre carnal. Y Dios quiere utilizar al hombre carnal solamente como un instrumento. Hemos leído como el barro en las manos del alfarero. Tenemos que nosotros negarnos a nuestra personalidad, a nuestra voluntad, a nuestra suficiencia propia, a nuestra preparación. Por eso es que nada de lo que tenemos no tiene valor para conectarnos ni recomendarnos con Dios. Ni la educación del mundo no vale. Tenemos que desaprender. Así como Moisés desaprendió 40 años, Pablo desaprendió durante 3 años. Nosotros necesitamos también pasar por esa experiencia. Ahora sí vamos a ingresar. Al lado del arca estaba la vara de Aarón y el maná que en el desierto durante 40 años de gracia alimentó al pueblo de Israel. Hoy en día también nosotros necesitamos esa vara de Aarón y necesitamos el maná. Si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, no como el Salvador del mundo nomás, sino como el Salvador personal, que viva con nosotros, que ande con nosotros, que obre en nosotros, que nos dé su sabiduría, que nos enseñe. Si así lo aceptamos, dice, entonces ese Jesús, ese Salvador, nos dará el maná también. El maná es que Él proveerá, dice, nuestro sustento. Porque el verdadero cristiano ya no se ocupa en los negocios de este mundo, como hemos leído en Discurso Maestro de Jesucristo. Si no me equivoco, estaba en la página 84. Necesitamos entonces dedicarnos a la salvación.
Ocupaos, dice, en vuestra salvación. Buscad primeramente el reino de Dios. Y Dios nos va a dar el maná. Es el sustento material. Y también nos va a dar el sustento espiritual, el maná espiritual. Por eso Pablo, al escribir su carta a los hebreos, menciona estos elementos que había en el lugar santísimo. Está en Hebreos capítulo 9, verso 3-4. Tras el segundo velo estaba la parte llamada lugar santísimo. Este tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro. Esta arca contenía una urna de oro con el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto donde estaba la ley de Dios. Ya hemos estudiado sobre la ley de Dios. Ahora necesitamos estudiar sobre la urna de oro con el maná. Aquel vaso, aquel plato de oro que contenía el maná y la vara de Aarón. La vara también llamado cayado, que fue usada por Aarón, algo que parecía a la vara que usaban los pastores del tiempo de Moisés, que era útil para ahuyentar a las fieras, como para dirigir y controlar el rebaño, también era reconocida como símbolo de autoridad. Esta vara pasó a simbolizar la voluntad y autoridad de Dios en el conflicto con la voluntad y la autoridad de Faraón. Éxodo 7, 10 hasta el 20 y capítulo 20, verso 5 hasta el 16. Así que la vara, ¿qué significa? Es símbolo de autoridad. Es símbolo de la voluntad y autoridad de Dios. Por eso necesitamos entregar nuestra vida a Dios, a Cristo, para que nuestra voluntad pueda unirse a la voluntad, dice, de Cristo, y podamos vivir y andar bajo la autoridad del Espíritu Santo de Cristo. Pero el milagro del florecimiento de la vara de Aarón en Números 16 y 17 capítulos era la evidencia incontrovertible de parte de Dios para su pueblo y su liderazgo de entonces, que Aarón ejercía la autoridad por el poder divino, además de confirmar a sus líderes en un momento de crisis. Le otorgó una significación mayor: la voluntad de Dios está por encima de cualquier otra voluntad. Entonces, la vara representa la autoridad de Dios sobre un pecador arrepentido, sobre los justos, sobre los santos. Otra vez Moisés y Aarón entraron en los señoriales salones del rey de Egipto, allí rodeados de altas columnas y relucientes adornos, de bellísimas pinturas y esculturas de dioses paganos. Ante el monarca del reino más poderoso de aquel entonces, estaban de pie los dos representantes de la raza esclavizada, con el objeto de repetir el mandato de Dios que requería que Israel fuera liberado. El rey exigió un milagro como evidencia de su divina comisión. Moisés y Aarón habían sido instruidos acerca de cómo proceder en caso de que hiciera semejante demanda, de manera que Aarón tomó la vara y la arrojó al suelo ante Faraón. Ella se convirtió en serpiente. El monarca hizo llamar a sus sabios y hechiceros, y cada uno echó su vara, los cuales también se volvieron culebras. Pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Entonces el rey, más decidido que antes, declaró que sus magos eran iguales en poder a Moisés y Aarón. Denunció a los siervos del Señor como impostores y se sintió seguro al resistir sus demandas. Sin embargo, aunque menospreció su mensaje, el poder divino le impidió hacerles daño. Así Dios
mostró su poder, su autoridad en Egipto. Hoy en día también Dios quiere mostrar su poder y su autoridad ante los gobernadores, ante los hombres que manejan este mundo, los presidentes, los ministros. El Señor quiere utilizarnos a nosotros como a Moisés, pero necesitamos la presencia de Dios, la gracia de Dios, el Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestra mente, para que ese Espíritu nos lleve a enfrentar a las autoridades. Y el Espíritu Santo dice, inspirará lo que tenemos que hablar, nos hará recordar y aún pondrá las palabras en nuestra boca. No es obra de hombre, el hombre carnal debe morir, es obra del hombre espiritual. Toda la gloria será para Dios. Necesitamos reconocer como Pablo, somos miserables todos nosotros, porque en esta última crisis, cuando el gobierno decretó la ley de la cuarentena, carnalmente, humanamente, nosotros no hemos podido movilizarnos. No hemos podido llevar el mensaje de las buenas nuevas. No hemos podido ir ni siquiera a visitar a los enfermos con esa peste, con esa pandemia. Nos falta el poder de Dios. Moisés y Aarón no tuvieron temor de enfrentar al mayor poder de ese entonces. Necesitamos la vara de Aarón, la presencia de Dios en nosotros. Y solamente Cristo puede habitar en un hombre espiritual y utilizar al hombre carnal como un instrumento nada más, como un instrumento que esté a disposición de Él. Y podremos nosotros hacer muchos milagros delante de ellos para gloria de Dios. Así como Daniel y sus compañeros demostraron el poder de Dios en Babilonia, y gracias a ese evangelio, Nabucodonosor se convirtió a Dios y enseñó a ese Dios de Daniel a todo Babilonia. Y Nabucodonosor dice, será salvo. Podremos encontrarlo en el cielo si nosotros también pasamos por esa experiencia. Sí, hemos leído en Patriarcas y Profetas 237. Ahora sigamos leyendo en la página 239 de Patriarcas y Profetas. En cada milagro realizado en el nombre del Señor, tanto en las plagas que cayeron sobre la tierra de Egipto como en el cruce del Mar Rojo y el agua de la roca, fue la vara que lo utilizaron. En ese lugar los dos hermanos le repitieron su mensaje y después, alargando la vara, hirieron el agua. La sagrada corriente de agua se convirtió en sangre. Los peces murieron. El río se tornó hediondo. El agua que estaba en las casas y la provisión que se guardaba en las cisternas también se transformó en sangre. Pero los encantadores de Egipto hicieron lo mismo, y tornando Faraón, volviéndose a su casa, y no puso su corazón aún en esto, la plaga duró 7 días, pero sin efecto alguno. Nuevamente se alzó la vara sobre las aguas, y del río salieron ranas que se esparcieron por toda la tierra. Invadieron las casas, donde tomaron posesión de las alcobas, y aún de los hornos y las artesas. Este animal era considerado en Egipto como sagrado, y no querían destruirlo, pero las viscosas ranas se volvieron intolerables, pululaban hasta en el palacio de Faraón, y el rey estaba impaciente por alejarlas de ellas. Todos estos acontecimientos se repetirán en este tiempo, pero ya en otra forma, no en forma de ranas. Las ranas que hoy en día están inundando el mundo son las publicaciones diabólicas, las publicaciones que llevan al pecado,
las publicaciones que llevan a la violencia, las publicaciones que corrompen la mente, las publicaciones que enseñan la educación mundana, la educación babilónica, pagana, la sabiduría de los griegos, romana. Todo eso es como las ranas de Egipto, es una plaga en este mundo. Necesitamos ser liberados. Israel estaba libre de esas plagas en Gosén. Nosotros necesitamos ser liberados. Nuestros hijos necesitan ser liberados de esas ranas de la educación. Necesitamos ser liberados también de las aguas contaminadas en el mundo, de las aguas contaminadas que en las ciudades se utiliza. Necesitamos ser llevados al campo por el Espíritu de Dios, a las corrientes de aguas. Tenemos sed tanto del agua natural y del agua espiritual. Necesitamos siervo como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Y Dios puede tener misericordia de nosotros. Pero si a nosotros nos gusta la educación del mundo, nos gusta el internet, nos gusta el celular, el televisor, nos gustan los libros, nos gusta todos los aparatos, Dios no puede hacer nada con nosotros. Y nos quedaremos esclavizados al mundo. Pero llegarán los días más difíciles de la historia de este mundo y será demasiado tarde. La profecía dice que habrá hambre en el mundo, no hambre de oír o de pan o de agua, de oír la palabra de Dios, del verdadero evangelio. El mundo está plagado también con el falso evangelio, con el falso Cristo, con un Dios de la prosperidad. Dicen un Dios que va a bendecir tu trabajo, tu negocio, tu estudio. Dios va a bendecir todas tus cosas, dice. Eso no está en la Biblia. La Biblia dice que Dios bendice a los hombres espirituales, a los santos, a los justos, porque la bendición de Dios lo utilizarán para salvar almas, para predicar el Evangelio, para atender a los enfermos, para dar medicina, alimento a los enfermos. Para eso Dios bendecirá. Dios no puede bendecir a un hombre carnal, a un hombre egoísta, porque lo va a utilizar para el egoísmo y para el mundo. Dios no puede dar su bendición a ellos. Ya Dios le dio a los seres humanos una mente, una fuerza física. El hombre que quiere ser rico tiene que sacrificarse, matarse trabajando. El hombre que tiene la mente que Dios le ha dado a todos por igual, tiene que sacrificarse, estudiando y con su astucia lograr las cosas de este mundo. Pero a la final pagará un alto precio, porque los que se enriquecen en este mundo con su fuerza, con sacrificio, los que sacrifican la mente, a la final terminan enfermos mentales. Los ricos terminan enfermos físicos, con cáncer, con leucemia, con tumores, diabetes, próstata, con infecciones y todas las enfermedades. Esa es la consecuencia. El que siembra mal, cosecha mal. Pero los hijos de Dios sembrarán para vida eterna, sembrarán para la salud física, salud mental. Esa es la diferencia. Por eso los profetas antiguos decían, escogeos a quién si sirváis. Moisés dijo, Dios os pone la vida y la muerte. Josué también dijo, escogeos hoy a quién servir, al mundo o a Dios. Él dijo, yo y mi casa serviremos a Dios. Necesitamos renunciar el mundo para que podamos tener el poder de Dios, la vara de Aarón en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro santuario, para ser poderosos en este tiempo del fin. Una autoridad ratificada por voluntad divina frente a la apostasía. ¿Qué lección podemos aprender de aquellos hombres carnales, de aquellos hombres con mente del yo, con corazón egoísta, que quisieron ser dirigentes, líderes? ¿Quiénes eran?
Coré, Datán y Abiram. ¿Qué dice la historia sagrada? Dice, cuando Coré, Datán y Abiram cuestionaron la autoridad de Moisés, estaban rechazando la teocracia de Dios mismo. Pero se dio otra prueba de que el sacerdocio se había instituido en la casa de Aarón. Por orden divina, cada tribu preparó una vara y escribió su nombre en ella. El nombre de Aarón estaba en la de Leví. Las varas fueron colocadas en el tabernáculo, delante del testimonio, que está en Números capítulo 17, la historia. El florecimiento de cualquier vara indicaría que Dios había escogido a esa tribu para el sacerdocio. A la mañana siguiente aconteció el milagro. Vino Moisés al tabernáculo del testimonio. He aquí que la vara de Aarón, de la casa de Leví, había brotado, había echado flores y aún había arrojado renuevos y producido almendras. Fue mostrada al pueblo y colocada después en el tabernáculo como testimonio para las generaciones venideras. El milagro definió definitivamente el asunto del sacerdocio, quedando plenamente probado que Moisés y Aarón habían hablado por autoridad divina, y el pueblo se vio obligado a creer la desagradable verdad de que había de morir en el desierto. He aquí nosotros somos muertos, dijeron. Perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Confesaron que habían pecado al rebelarse contra sus jefes y que Coré y sus asociados habían recibido de Dios un castigo justo. Coré, Datán y Abiram y todos los que simpatizaban con ellos prácticamente murieron. Así Dios demostró su poder y su autoridad. Dios es un Dios santo, un Dios limpio, un Dios puro. Nosotros en vida carnal, con mente carnal, con sabiduría humana, no podemos, con fuego sagrado, tratar de vivir la vida cristiana, ni tratar de predicar el Evangelio, la palabra de Dios. Nos condenamos y cegaremos tristeza, aflicción, enfermedad, fracaso, problemas, y a la final los poderes de este mundo nos dominarán, nos esclavizarán. Necesitamos la autoridad de Dios. Ese Dios que es poderoso, que una vara ya muerta, sin agua, sin tierra, sin nada, sin sol, hizo brotar ramas y flores y hizo producir fruto de almendras. Si Dios a una vara, a un tronco seco, hace dar vida, ¿por qué no nos puede dar a nosotros una vida espiritual? Nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Nosotros, como seres humanos carnales, dice que estamos en un valle de huesos secos, y Dios nos puede dar vida. Otros somos paralíticos, otros somos ciegos, otros somos sordos, otros somos leprosos. Necesitamos el milagro de Dios y recibir la autoridad de Dios para poder predicar este Evangelio. Así el mundo puede realmente creer en Dios y ser salvo también. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y pidamos a Dios que nos dé el tiempo de gracia suficiente para que nosotros podamos por lo menos terminar de estudiar este estudio de la justificación por la fe y tomar decisiones concretas, decisiones reales, decisiones como los antiguos santos, profetas, como Eliseo. Cuando Eliseo escuchó el llamamiento de Dios que hizo, Dios le dijo: el que toma la mano del arado no mira atrás. Eliseo tuvo que quemar el arado, tuvo que matar las 12 yuntas y repartirlo a todos sus trabajadores,
y despedirse para siempre de las cosas de este mundo. Y cuando Elías estaba por ser trasladado al cielo, le dijo: ya yo no voy a estar en este mundo, vuelve Eliseo a tu casa. Eliseo no quiso volver, porque tenía la fe puesta en las cosas de Dios. Había tomado una decisión firme. Y Pablo dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Muerte, hambre, espada, persecución, oposición? No, nada, dice. El verdadero cristiano, donde Cristo mora, donde el Espíritu Santo es el que dirige la vida, es firme como una roca, porque Cristo es la roca de la salvación. Que Dios pueda bendecir su palabra para que nosotros podamos tener la autoridad de Dios, depender de Dios. En el Nuevo Pacto hemos leído: ya no necesita depender de pastores, misioneros, maestros, teólogos, nada de eso. Pero si estamos en el Antiguo Pacto, si no hemos nacido a vida nueva, necesitamos de iglesia, de pastores, de misioneros, de teólogos, de maestros. Necesitamos urgente, porque ellos nos pueden mostrar nuestro pecado y nos pueden llevar a Cristo. Pero una vez encontrado a Cristo, nos pondremos en las manos de Él. Gracias por vuestra atención. El día de mañana continuaremos estudiando acerca del maná. ¿Qué significa? Amén.